Intro. Hay una palabra que el gobierno mexicano del siglo XX usó con una frecuencia y una ligereza que todavía duele. Reacomodo. No desplazamiento. No despojo. No destrucción. Reacomodo. Como si mover a una familia de la tierra donde enterró a sus muertos y crió a sus hijos fuera un trámite administrativo, un cambio de domicilio, algo que se resuelve con papeles y con camiones de mudanza. Detrás de cada presa grande que México construyó entre 1930 y 1990, hay comunidades enteras que perdieron sus tierras, sus templos, sus panteones y su forma de vida para que las ciudades tuvieran agua y electricidad. Esas ciudades crecieron. Esas comunidades nunca recibieron una disculpa. Estas son las 12 comunidades que México sacrificó para construir sus presas. Y sus nombres merecen ser pronunciados en voz alta. Top 1. Las comunidades yaquis del río Yaqui, Sonora. El pueblo que peleó su agua durante un siglo y la sigue peleando. El pueblo yaqui tiene con el agua del río Yaqui una relación que precede en siglos a la existencia del Estado mexicano, una relación que no es solo económica sino cosmológica, identitaria y sagrada en el sentido más literal del término. Cuando el gobierno federal construyó la presa Álvaro Obregón en 1952 y la presa El Novillo en 1964 sobre ese río, no solo estaba regulando un caudal hídrico. Estaba interviniendo en el sistema nervioso de una cultura que había organizado su vida entera alrededor de ese río durante milenios. Las comunidades yaquis que dependían del agua del río para sus sistemas de riego tradicionales vieron cómo las presas redistribuían el agua hacia los grandes distritos de riego del valle, hacia los agricultores con concesiones, hacia los campos de exportación, mientras sus propias tierras se secaban. La resistencia yaqui al despojo del agua no terminó con la construcción de las presas, sino que continuó durante décadas en una serie de conflictos legales. Protestas y bloqueos de carretera que llegaron a su punto más visible en 2013 cuando las comunidades yaquis bloquearon la carretera federal entre Hermosillo y Guaymas durante meses para exigir que se respetara el decreto de 1940 que les garantizaba la mitad del agua del río Yaqui. Esa garantía había existido en papel durante 70 años mientras en la práctica las concesiones industriales se la iban comiendo. El caso Yaqui no es historia, es un litigio activo, una herida que las presas abrieron y que el Estado mexicano no ha terminado de cerrar con la honestidad que requiere. Top 2. Municipios mazatecos de Oaxaca. Los 20,000 que se fueron para que la presa funcionara. La construcción de la presa Miguel Alemán entre 1947 y 1955 en la región mazateca del norte de Oaxaca fue uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del gobierno alemanista, presentado como símbolo del México moderno que la revolución había prometido construir. Lo que los discursos inaugurales no mencionaron con la misma elocuencia fue el costo humano de ese símbolo. Más de 20,000 personas, en su mayoría mazatecas de comunidades que llevaban siglos en ese territorio, fueron desplazadas en un proceso que el gobierno llamó reacomodo y que en la práctica significó sacar a familias de sus tierras fértiles de ribera y llevarlas a zonas de colonización en selva que no conocían, con suelos diferentes, sin infraestructura, sin el conocimiento acumulado que hace posible vivir de la tierra en un lugar específico. Lo que el gobierno nunca midió, o midió y decidió ignorar, fue el costo cultural de ese desplazamiento. Los mazatecos que fueron reubicados no solo perdieron sus milpas y sus casas, perdieron el territorio donde su lengua, sus rituales y su cosmovisión tenían sentido geográfico. La Mazateca Alta, donde fueron enviados muchos de los reacomodados, no era el mismo mundo que la Mazateca Baja donde habían vivido siempre. Era otro ecosistema, otro clima, otra relación con el agua y con la tierra. Décadas después, los antropólogos que estudiaron a esas comunidades documentaron tasas de desintegración cultural, pérdida de lengua y trauma generacional que los números del reacomodo oficial nunca registraron porque no había categoría presupuestal para el dolor de perder el mundo que uno conoce. Top 3. San Marcos Tlapazola, Oaxaca. La comunidad zapoteca que la presa Benito Juárez borró del mapa. La presa Benito Juárez, construida en los años 50 sobre el río Tehuantepec en el istmo de Oaxaca, fue diseñada para dotar de riego a los valles agrícolas del istmo y para controlar las inundaciones que periódicamente afectaban a las comunidades de la región. Su construcción requirió la inundación de varias comunidades zapotecas del istmo, entre ellas San Marcos Tlapazola,
Un pueblo que tenía su propia identidad, su propia fiesta patronal, su propio sistema de organización comunitaria y una arquitectura que combinaba elementos coloniales con tradiciones constructivas zapotecas que llevaban siglos perfeccionándose en ese territorio específico. El proceso de desplazamiento de las comunidades afectadas por la presa Benito Juárez tuvo las mismas características que todos los desplazamientos por presa del siglo XX mexicano. Promesas de tierras de reemplazo que resultaron de menor calidad que las perdidas, compensaciones económicas calculadas con criterios que privilegiaban el valor catastral sobre el valor cultural e histórico, y una velocidad de ejecución que no daba tiempo para el duelo ni para la organización de una resistencia efectiva. Las comunidades zapotecas del Istmo tienen una historia de resistencia que es una de las más documentadas de México, pero en el caso de la presa Benito Juárez esa resistencia llegó tarde o no llegó con la fuerza suficiente. El agua subió. Los pueblos bajaron al fondo. Top 4. Comunidades chinantecas del Cerrejón, Oaxaca. El segundo golpe que nadie vio venir si el caso de las comunidades mazatecas desplazadas por la presa Miguel Alemán era ya una historia de despojo que debería haber servido como advertencia. Lo que ocurrió con las comunidades chinantecas de la región del Cerrejón en Oaxaca representa la repetición de ese mismo patrón con una brutalidad adicional. Estas comunidades fueron desplazadas no una sino dos veces por dos presas distintas construidas en la misma región con décadas de diferencia. La primera fue la presa Miguel Alemán, que afectó los márgenes de su territorio. La segunda fue la presa Cerro de Oro, construida entre 1985 y 1989, que completó el despojo que la primera había comenzado. Los chinantecs que fueron desplazados por la presa Cerro de Oro tenían la experiencia de haber visto lo que le pasó a sus vecinos mazatecos décadas antes, y aún así no pudieron evitar el mismo destino porque el Estado mexicano tenía la misma receta, los mismos argumentos y la misma capacidad de ignorar la resistencia local cuando los intereses del proyecto eran suficientemente grandes. Las tierras de reemplazo que recibieron en Uxpanapa, en la selva veracruzana, eran selva virgen que había que tumbar antes de poder cultivar, en un clima y con una biodiversidad completamente diferentes a los que conocían. Llegaron a un lugar que no sabían habitar con el trauma de haber perdido el lugar que sí sabían. La presa quedó lista. Las comunidades chinantecas nunca terminaron de recuperarse. Top 5. Tamasopo, San Luis Potosí. El pueblo huasteco que el agua de la capital potosina sepultó la construcción de la presa Álvaro Obregón en San Luis Potosí, diseñada para abastecer de agua a la capital del estado y a los distritos de riego del Bajío potosino, requirió la inundación de tierras de la región de Tamazopo que las comunidades huastecas de la zona habían trabajado durante generaciones. No fue un desplazamiento masivo de decenas de miles de personas como los casos oaxaqueños, pero tuvo la misma lógica extractiva. Las comunidades que vivían en las tierras más fértiles y mejor irrigadas del corredor fueron las que pagaron el precio de la infraestructura hídrica que beneficiaría a la ciudad y a la agricultura comercial. Lo que hace al caso de Tamazopo representativo de un patrón que se repitió en decenas de comunidades del Bajío y la Huasteca es esa asimetría entre quien paga y quien se beneficia que define a toda la historia de las presas mexicanas del siglo XX. Las comunidades indígenas que perdieron sus tierras para construir los embalses no recibieron el agua que esos embalses producían en la misma proporción en que la recibieron las ciudades y los distritos de riego comerciales. Pusieron la tierra. Otros se llevaron el agua. Y esa ecuación injusta se repitió con variaciones menores en cada presa grande que el México moderno construyó desde los años 30 hasta los 90, con una consistencia que no puede explicarse como descuido ni como mala planeación. Fue una política. Tuvo resultados predecibles. Y nadie respondió por ellos. Top 6. Temascalapa, Estado de México. El pueblo que la presa Enjo cubrió para regar los campos del Valle del Mezquital, la presa Enjo, construida en el estado de Hidalgo en los años 40, formó parte de un sistema de infraestructura hídrica que distribuía el agua del río Tula hacia los distritos de riego del Valle del Mezquital. Para construir su embalse fue necesario inundar tierras de comunidades que habitaban la cuenca, entre ellas asentamientos del municipio de Temascalapa que perdieron sus mejores tierras agrícolas en nombre de un proyecto de irrigación del que otros serían los principales beneficiarios.
Las comunidades desplazadas recibieron compensaciones que los registros de la época describen como insuficientes y que los afectados recuerdan como una imposición disfrazada de acuerdo. El Valle del Mezquital que la presa Enjo ayudó a irrigar tiene una historia de marginación ñañu que es paralela y en cierta manera irónica a la historia del agua que lo riega. El pueblo que habitó ese valle durante siglos en condiciones de aridez extrema no fue el principal beneficiario del agua que las presas llevaron al territorio. Los sistemas de riego favorecieron a quienes tenían los títulos de propiedad más sólidos y las conexiones políticas necesarias para acceder a las concesiones, que en el México de mediados del siglo XX raramente eran las comunidades indígenas. El agua llegó al valle. Las comunidades que pagaron por ella siguieron secas.